pueblo de Susques se encuentra a 1 kilómetro del trópico de Capricornio, pero está a casi 3.700 metros de altura sobre el nivel del mar, razón por la cual el clima es árido, seco y desértico. Generalmente a partir de las 3 de la tarde un fuerte viento helado sopla todos los días del año, y especialmente en otoños e inviernos, fuertes nevadas, ventiscas y el letal viento blanco azotan las cumbres vecinas al pueblo y a veces al pueblo mismo. En los veranos la temperatura media oscila entre 18 y 22 grados y en los más crudos inviernos baja hasta 18 grados bajo cero, congelando el agua hasta el mediodía siguiente. En Susques, las escuelas tienen régimen de verano. Las vacaciones largas son entre junio, julio y agosto, y 15 días de vacaciones a finales de diciembre y primeros días de enero. Esto permite contrarrestar la dureza del clima y aprovechar mejor las temporadas estivales. El templo, principal construcción de este pueblo, se encuentra en pie desde 1598. Es, dicen los estudiosos, uno de los más antiguos templos de la provincia de Jujuy y del país. Fue construida por los mismos lugareños, pero la dirección de las obras estuvo probablemente a cargo de sacerdotes que provenían de Chile o de Bolivia y que acostumbraban a visitar periódicamente el lugar por encontrarse ellos más cerca que los otros que venían desde San Salvador de Jujuy o posteriormente de Humahuaca. Así construyeron un bellísimo edificio con adobes de barro, piedra y un techo de cardón sobre el cual, como una melena, se ha colocado una torta de barro con largas pajas de cortadera. Está rodeada por una tapia gruesa con un arco de entrada. El campanario lateral a la nave está rematado con una cúpula y a los costados el templo presenta estribos que permiten sostener con mayor firmeza las gruesas paredes de barro. El campanario, lo más vistoso de la arquitectura de la iglesia, tiene arcos de medio punto y ventanas con arcos por donde asoman las campanas. Una escalera interior permite llegar hasta lo más alto de la construcción y desde allí se divisa todo el pueblo de Susques y también el río Susques, que se pierde entre altos despeñaderos hacia el sur del departamento. Se puede apreciar, como señalamos, los estribos en los que se apoyan las gruesas paredes. Valga decir que es imposible cavar cimientos profundos en este lugar, ya que tanto el templo como las casas vecinas y todo el pueblo de Susques se encuentran asentados sobre un terreno que es roca viva y salvo dinamitándolo es imposible horadarlo para cavar cimientos profundos. Por esta razón, las gruesas paredes tenían estribos en las esquinas o en los laterales y de esta manera se afirmaba la construcción, evitando además rajaduras
y deterioro por algunos sismos que periódicamente se producen en el lugar, ya que todo el departamento Susques es un departamento cordillerano limítrofe con la puna de Atacama del lado chileno, una zona densamente volcánica cuyos conos más importantes, como el Láscar, todavía se encuentran en erupción permanente y cada tanto producen sacudones de regular intensidad en la región. Vale aclarar que para construir este templo han debido traerse materiales desde zonas muy lejanas. Las gruesas maderas que sostienen el techo de no menos de 500 kilómetros. No existen árboles en estas alturas de la puna de Jujuy y por las características es factible imaginar que los troncos han sido traídos de la zona baja de la provincia o del sur de Bolivia. Robles, quebrachos son algunas de las maderas que sostienen la techumbre. Y en el caso de las maderas de cardón, con las que se ha entablado el techo por debajo de la torta de barro, también hay que imaginar que son traídos desde la quebrada de Humahuaca, o tal vez cruzando la cordillera desde algunos oasis del desierto de Atacama, como los de Pica o Azapa. El campanario tiene los detalles salientes de la construcción. Algunos arcos lo adornan, imitan las ventanas desde las que se asoman las campanas. Estas campanas han sido traídas desde Chuquisaca y especialmente fundidas para la iglesia de Susques. Son 2 campanas, y según cuentan los lugareños, afinadas en do y en sol, y acompañan amaneceres y atardeceres, acompañan nacimientos y entierros, y se echan a volar en las fiestas patrias y en los acontecimientos religiosos. Las 2 campanas se conservan en buen estado, considerando la antigüedad de las mismas
que supera holgadamente los 300 años, se puede decir que han sido cuidadas por quienes durante más de 3 siglos han tenido a su cargo hacerlas escuchar y retumbar en todas las latitudes de la Puna. Ingresar a la iglesia de Susques es entrar a la sencillez total de un antiguo templo. No existen aquí imágenes o cuadros de valor sustantivo. Se carecen de datos documentales que permitan eslabonar la historia del templo con mayor precisión, pero las imágenes que conserva, incluida la patrona, la Virgen de la Candelaria, ubicada en el retablo mayor, hecho en mampostería, con hornacinas talladas sobre la pared, no aportan desde el punto de vista artístico novedad o importancia que sirva para poner mayor relieve sobre su historia. Además, el templo, producto de la buena voluntad de los pobladores, ha recibido repintes modernos que han hecho desaparecer el interés que como producción popular y local tuvieron en un momento. De todas maneras, pinturas murales adornan esta iglesia. Es la única de la provincia que tiene una serie de pinturas murales que son atribuidas al pintor boliviano Gregorio Solís, quien las habría realizado alrededor de 1870. Estas pinturas murales sobre las paredes laterales de la capilla representan santos y santas, mártires, doctores y fundadores. Y el pintor Solís seguramente tenía un acabado conocimiento de la historia de la iglesia y había desarrollado nivel artístico y estilístico para poder acometer estas tareas. Entendemos que, retomando un lenguaje usado en la época colonial en cuanto al pormenor de los elementos, por ejemplo roleos, guías de hojas, el artista ha logrado una pintura popular de gran jerarquía. 8 pinturas tienen marco de líneas paralelas y encuadre de elementos fitomorfos y volutas. Allí se encuentran Santa Catalina de Alejandría, Santa Bárbara, Santa Elena, Santo Domingo de Guzmán. También en otra de las paredes se encuentra San Nicolás de Tolentino, San Esteban y Santa Lucía. Algunas figuras no aparecen encerradas en un marco. Sin embargo, la expresión y el estilo es el mismo. Así aparecen Santo Tomás de Aquino o San Agustín, San Pedro Apóstol, San Pablo Apóstol, San Judas Tadeo, por quien tanta devoción tienen algunos habitantes de la Puna, particularmente pastores y mineros.
Algunas pinturas han debido ser restauradas en épocas modernas y recientes, porque se han restaurado las paredes y se las ha repintado. Según la tradición del pueblo, cada uno de los artistas encargados de la recuperación de estos murales debió observar cuidadosamente las líneas originales y sobre todo los colores originales. No obstante lo cual, podemos afirmar, por el estilo que hoy se observa en la policromía, que se ha deformado con el paso de los años la pintura original. El pintor boliviano Gregorio Solís se caracterizaba por utilizar colores más puros, más duros y fuertes. Y con el tiempo, tal vez por una razón estética moderna, quienes iban retocando las pinturas de las paredes fueron suavizando los tonos hasta transformarlos en pasteles. Pero se puede rescatar, sin embargo, que se ha conservado la línea de los dibujos, la expresión de las figuras y sus formas. El altar y retablo mayor está compuesto por un mojinete triangular, enmarcado en su parte superior por una guarda de elementos fitomorfos estilizados. El retablo tiene un alto banco al que se incorpora en su parte media la mesa del altar, sencillas gradas que sirven de apoyo al sagrario. En el muro se han practicado hornacinas y allí se ubican las imágenes. El marco de las hornacinas está determinado por diferentes juegos de triángulos, cuadrados, líneas en zigzag y hojas. Hay también floreros con ramos dispuestos a los costados, arriba y abajo de los nichos. Y una figura de Dios Padre emergiendo de un nimbo de nubes oficia de ático. Debemos agregar que el frontal de altar, que está simulado, está pintado sobre tela y repite la guarda geométrica en el límite superior y los laterales, en tanto que en el interior campean 3 cuadrifolias con pares de hojas entre sus pétalos. Este tema se repite como adorno suelto en los muros laterales y todo enmarca a la pequeña imagen de Nuestra Señora de la Candelaria, acompañada por San José en una de las hornacinas laterales del retablo. Como dijimos, todo el conjunto fue realizado en mampostería y temple, y fue hecho todo en el propio Susques, en el siglo XVIII. En principios de este siglo, algunos retoques importantes se realizaron en las hornacinas, y así se ha conformado el aspecto definitivo que hoy presenta esta iglesia, que siendo una de las más antiguas de la provincia y del país,
ha perdido, como dijimos al comienzo, el interés especial que la producción popular religiosa había caracterizado a los comienzos del templo. La tradición oral que se relata en Susques dice que algunas de las imágenes que se conservan en la iglesia de San Pedro de Atacama, el primer pueblo chileno al que se llega cruzando por el paso de Jama, precisamente desde el departamento de Susques, para llegar a la segunda región del vecino país de Chile, tiene aquel templo imágenes que antiguamente se conservaban en la iglesia de Susques. Posiblemente no se trate de un robo, sino sencillamente de una devolución de imágenes que se habían traído prestadas a esta iglesia del lado argentino por los sacerdotes que condujeron la construcción del templo original y que provenían de la zona chilena. Las imágenes son pequeñas. Las pocas que existen son muy antiguas, pero no se puede precisar la fecha de su origen. Los sacerdotes de Susques han ido recibiendo relatos que les hace suponer que por lo menos 250 años hace que estas imágenes están allí, pero no se reconoce en ellas autores ni estilos. Hay pequeños retablos, sin embargo, dejados por familias de la zona de la Puna, que llegan a Susques una o dos veces al año, en los que sí se puede reconocer, como en otros templos de esta zona de la provincia de Jujuy, el estilo y la mano de Hermógenes Cayo, un imaginero autodidacta que a principios del siglo XX aprendió en las iglesias a copiar las formas, a imitar los estilos y a reproducir imágenes de santas y santos. Esos pequeños retablos son conservados en el altar, dejados allí a manera de guarda y custodia por las familias protegidas por esos santos. Lo que sí es muy curioso en Susques es el púlpito de planta circular, realizado en mampostería, contrariamente a los de otras iglesias de la zona, siempre hechos en madera tallada. Este púlpito, con tribuna en forma de cilindro, decíamos, terminado en un tronco de pirámide invertida, se apoya directamente sobre el suelo y se accede a él por una brevísima escalera de madera. Todo su adorno consiste en guardas neogotizantes en forma de arcaduras dentadas o simulando galones. Fue construido en Susques a principios del siglo XVIII. Lo demás son paredes lisas, gruesas, apoyadas en sí mismas, un par de columnas que sostienen el coro, realizado en madera de cardón, y donde se conserva desde hace 200 años, sobre un piso que felizmente ha soportado el paso del tiempo, ya que se realizó en cardón y tientos de cabra y vaca, se conserva, decíamos, lo que fue antiguamente el primer órgano que llegó a estas latitudes, construido en el Perú, copiando
las formas de antiguos órganos de viento. Existe todavía un par de fuelles realizados con cueros de cabra. Según dicen, originalmente eran cueros de vicuña, que son más grandes y flexibles, tientos y un pequeño teclado, cuyas teclas de madera pintada todavía pueden observarse. Se han perdido los tubos que, según nos contaron, eran cañas y maderas, posiblemente realizados por artesanos ampulosamente llamados luthier, hace más de 2 siglos, que arrancaban sonidos a este extraño órgano, al que se han ofrecido a restaurar en un par de ocasiones músicos de la provincia de Jujuy, sin que hasta ahora se haya logrado concretar el proyecto. Alrededor de la iglesia de Susques no existe, como en todas las iglesias de la Quebrada y la Puna de Jujuy, el tradicional cementerio donde eran enterradas las figuras prominentes del pueblo que morían. La razón fue expuesta al comienzo, explicando que el suelo es roca viva y es imposible excavarlo. Por esta razón, a unos 2000 metros de la iglesia se había construido el cementerio y en su interior un pequeño oratorio, imitando en diminutas dimensiones la iglesia del pueblo. Estas y otras son las historias religiosas que adornan la provincia de Jujuy y, como en el caso de Susques, atesoran uno de los templos más antiguos de esta parte de América, felizmente bien conservado, y en el cual, si se sabe observar con atención y sobre todo sentir con esmero, se pueden percibir todas las formas de la conquista y la colonización, y las maneras en que los habitantes originarios de esta Puna Alta de Jujuy, a su modo, se apropiaron de la fe, la hicieron suya y le levantaron monumentos sobrios y sencillos que han sabido sobrevivir a todas las inclemencias de todos los tiempos.